y la incontinencia. La poliuria polidipsia se definen a su vez por la poliuria por un incremento en la producción de orina y la polidipsia por un incremento en la ingesta de agua. La poliaquiuria sabemos que quiere decir micción frecuente y esta puede ir acompañada de disuria, que sería una micción difícil o dolorosa, y la estranguria, que sería el paso lento y doloroso de la orina durante la micción producida por un espasmo de la uretra. La incontinencia, a su vez, sería la pérdida involuntaria de orina durante la fase de llenado del ciclo urinario. Y sobre la poliuria polidipsia, para que tengáis un poquito a grandes rasgos, diríamos un incremento de la producción de orina por encima de 50 mililitros kilo día, tanto para perro como para gato, y un incremento en el consumo de agua, más o menos estableceríamos 100 mililitros kilo día para perros y 50 mililitros kilo día para gatos. Cuando nos planteamos hacer un abordaje a un caso, tenemos que tener la idea del diagnóstico diferencial, ¿vale? Recordad que podemos tener tanto causas de polidipsia primaria, en los que se producirá ese exceso de consumo de agua que hemos comentado, o mucho más frecuentemente en veterinaria, causas de poliuria primaria, en lo que habrá una disminución de la capacidad de concentrar la orina. Para que tengáis un poquito cómo esquema los grupos de causas, ahora veremos el abordaje. Dentro de polidipsia primaria consideraríamos la idiopática o psicógena, en veterinaria preferimos la terminología idiopática, que es de causa desconocida, como sabemos, aunque se cree que puede deberse a trastornos comportamentales o alteraciones en el centro de la sed. La enfermedad gastrointestinal, sobre todo en perros, también puede producir polidipsia primaria, y se sabe que en hipertiroidismo e insuficiencia hepática también hay un componente, una contribución de polidipsia primaria. La poliuria primaria, por su parte, como ya hemos dicho, aquí estarán la gran mayoría de causas de poliuria polidipsia en animales, como pueden ser diabetes insípida central, diabetes nefrogénica primaria, esto es extremadamente raro en veterinaria, diabetes nefrogénica secundaria, en los que los receptores de ADH del riñón no responden correctamente por culpa de alguna de estas enfermedades, ya veis que la lista es muy amplia. Diuresis osmótica, en el caso de que haya solutos de la orina que arrastren por osmosis, arrastren agua, como es la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, glucosurias de origen renal, diuréticos osmóticos. Casos en los que la tonicidad medular sea baja y no se puede hacer una correcta concentración de la orina, o otras enfermedades por las cuales los mecanismos no son tan claros, ¿vale? Como podrían ser la fase poliúrica del Aki, el hemangiosarcoma esplénico o el feocromocitoma. Y ahora lo vemos un poquito más en detalle, ¿vale? Básicamente, cuando nuestro protocolo diagnóstico, cuando tengamos un posible caso de PUPD, obviamente, como en todos los casos, tomaremos una buena historia, nos fijaremos en la anamnesis, preguntaremos por fármacos y seguidamente analizaremos una densidad de orina. En función de si esta orina es concentrada o no, seguiremos con nuestros pasos. En caso de haber una orina correctamente concentrada, que se establece en 1030 para perro, 1035 para gato, o en caso de que no sea concentrada y sea por debajo de estos valores. Si la orina es correctamente concentrada, nos fijaremos en si hay glucosuria o si no la hay. Si no hay glucosuria, es poco probable que haya poliuria o quizás es una poliuria intermitente, porque la orina está correctamente concentrada. Si hay glucosuria, sabemos que la glucosa es osmolar, entonces nos sube falsamente la densidad de orina. Nos plantearemos que puede haber una diabetes mellitus, una glucosuria tubular renal o un síndrome de Fanconi. Si por otra parte nos vamos a nuestra orina poco concentrada, nos plantearemos hacer un abordaje haciendo una analítica completa, hemograma, bioquímica y urianálisis. Con estas pruebas es posible que tengamos algún diagnóstico, como pueden ser enfermedad renal, hipocalcemia, hipercalcemia, diabetes de nuevo o eritrocitosis, o que tengamos hallazgos compatibles o sospecha de otras enfermedades como son el hiperadrenocorticismo, hipoadrenocorticismo, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, enfermedad hepática, pielonefritis, piometra, leptospirosis, acromegalia, hemangiosarcoma, feocromocitoma o diuresis posobstructiva. Cuando estemos en este punto nos plantearemos pruebas adicionales, ahora lo veremos de manera más práctica. En función de los resultados de estas pruebas tendremos o bien ya el diagnóstico definitivo o no tendremos diagnóstico. En caso de que no hayamos llegado a un diagnóstico en este punto, nos plantearemos un trial con desmopresina o un test de privación de agua.
Y finalmente esta parte nos servirá para distinguir entre diabetes insípida central, polidipsia primaria o diabetes insípida nefrogénica primaria, que ya hemos dicho esto es extremadamente raro en veterinaria. Vamos a ver ahora nuestro caso clínico y así ponemos un poco en práctica el esquema y lo iremos viendo paso a paso. Vale, pues nuestro caso es Sia. Sia es una perrita beagle, hembra castrada de 9 años. No describen que tenga historia importante previa. Hace un mes que los propietarios notan que bebe y orina más y comentan, sobre todo por lo que hablábamos de distinguir de otras alteraciones de la micción, nos comenta que la perrita se orina en casa, pero cuando lo hace de forma inconsciente, no es incontinencia y son orinas grandes y claras, no es una conducta de polaquiuria, ni hay sangre en la orina ni otras alteraciones. Al preguntar nos comentan que siempre ha tenido polifagia, que es una perrita golosa, no ven cambios a ese nivel, no hay otros signos como vómitos, diarreas, toses y estornudos y la ven menos activa de lo normal. No toma fármacos, recordar siempre preguntar esto en todas las consultas. Y cuando hacemos el examen físico de Sia, es una perrita que está alerta, tranquila, tiene una condición corporal un poquito por encima de lo ideal, de 6/9. Las mucosas son rosadas y húmedas, como buena perrita senior tiene enfermedad periodontal, pero sin hallazgos importantes, tiene una frecuencia cardíaca correcta, con una auscultación correcta. Sí, la presión arterial solo es una medición, pero nos sale una presión arterial de 185 milímetros de mercurio. Notamos el abdomen distendido, aunque no es doloroso, y una temperatura correcta de 38,1. Si hacemos nuestra lista de problemas sobre SIA, tenemos posible PUPD por la historia, tenemos sobrepeso, un abdomen distendido, creo que, a ver, un momentito, un abdomen distendido y posible hipertensión. Vale. Entonces, vemos aquí el esquema que hemos comentado, recordar el esquemilla que nos servirá de guía para hacer nuestro abordaje. Y por ahí va la primera preguntita. Uy. Vale, entonces, ¿por dónde empiezo con el caso de SIA? A, le hago un urianálisis completo. B, pido una ecografía abdominal. C, pido que traigan varias orinas desde casa para medir la densidad. D, A y C son correctas. No sé si os ha salido ya para poder votar. Ahora les aparece, Laura. Vale, perfecto. Creo que se me ha colado la diapositiva siguiente y alguno habréis visto la respuesta. Vale, perfecto. No sé si salen ya los resultados. Sí, estos son los finales. Vale, perfecto. Vale, pues la gran mayoría habéis respondido A y C son correctas y esto es correcto. A ver, porque disculpar, que no consigo quitármelo de las preguntitas de la pantalla. ¿Ahora, Laura? No, no puedo. Vale, no es una crucecilla por ahí. Es que me queda como por debajo de compartir pantalla y no puedo moverlo para quitarlo. No sé si... Perdonad, ¿eh? Vale, ¿ves la barra de arriba de compartir? Vale, este lo puedo... Ya Es está. movible, sí, Correcto. ahí Vale. está. Gracias, Claudia, perdona. Genial, no, gracias a ti. Vale, correcto. Vale, pues A y C son correctas, ¿vale? No es que haya ninguna respuesta equívoca aquí, o sea, incorrecta, pero lo ideal y con lo que hemos visto en nuestro esquema, lo primero que queremos hacer es asegurar que nuestro perrito tiene poliuria polidipsia, ¿vale? Y ahora lo repasamos, pero el análisis de orina será muy importante para esto. Entonces, obviamente, como hemos dicho, importante la reseña y con la reseña podremos reducir la lista de diferenciales según la especie, raza, sexo y edad. Coger una historia detallada
como hemos hablado, distinguir de otras alteraciones de la micción. Puede ser que el animal solo tenga polidipsia sin poliuria, si está intentando compensar pérdidas no urinarias, como puede ser mucho jadeo, pérdidas gastrointestinales. Y, como ya hemos dicho, la administración de fármacos. Idealmente, el propietario nos tendría que ayudar a cuantificar el consumo de agua y la producción de orina. Ahora lo veremos, como bien habéis contestado, nos fijaremos en la densidad de orina y el urianálisis. El propietario idealmente debería estimar cuánta agua consume su animal en casa por día, y para la densidad de orina, para intentar tener una media y que sean objetivas, idealmente pediremos 3 muestras y preferiblemente por la mañana, ya que es cuando la orina está más concentrada. Recordad las características o la clasificación de la densidad de orina en función de si está igual o menos o más concentrada que el plasma, ¿vale? Hipostenuria sería por debajo de 1008, menos que el plasma. Isostenuria es una concentración parecida a la del plasma, entre 1008 y 1012. Y orina mínimamente concentrada sería entre 1012 y 1030, que no es una orina normal, pero es algo más concentrada que el plasma. ¿Por qué nos fijamos en esto? Como decíamos, la densidad de orina, aunque es muy variable en animales sanos, en unos rangos muy amplios, sí que por encima de 1030 para perros o 1035 para gatos, como ya hemos dicho, sin glucosuria, no es sugestiva de poliuria, ¿vale? Entonces, normalmente utilizamos esto como rango para decidir si el animal realmente presenta PUPD. En caso de tener hipostenuria, de orina muy diluida, podremos descartar enfermedad renal, porque el riñón tiene como que trabajar para diluir más la orina, ¿vale? Entonces, si el riñón no funciona, la orina no puede ser más diluida que el plasma. Y también descartaremos causas osmóticas de poliuria polidipsia, porque, como hemos dicho, los diuréticos osmóticos aumentan falsamente la densidad. Si la densidad de orina es muy baja, si la hipostenuria es por debajo de 1006, podríamos casi acotar solo a estos diferenciales nuestro caso, ¿vale? Diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica primaria, hiperadrenocorticismo, hipercalcemia o polidipsia primaria. Vale, seguimos con el caso de SIA. Entonces, a SIA le pedimos que traigan varias orinas y efectivamente estas orinas son todas diluidas, son 1010, 1012 y 1010. Confirmamos, por lo tanto, la presencia de PUPD. Y como decíamos, aparte de fijarnos en la densidad de orina, será muy importante hacer un urianálisis completo de una de estas muestras, o el primer día que nos vengan a consulta y luego le pedimos otras muestras para comprobar la densidad. Como hemos comentado, la glucosuria es importante, podría ser sugestiva de diabetes mellitus si hay hiperglucemia concomitante, o de algún tipo de enfermedad renal tubular si no hay hiperglucemia concomitante. También nos fijaremos en el sedimento. Recordad que por la densidad de orina tan baja, el sedimento puede tener una baja sensibilidad para que detectemos infecciones, y la pilonefritis está en nuestro diferencial. Y valorar hacer un cultivo de orina de rutina a estos animales, ya que quizás en el sedimento a veces se nos puede escapar alguna infección de orina. Y este es el urianálisis de SIA, os lo dejo un momentito para que lo miréis, ¿vale? Que miréis un poquito. Esto nosotros lo hacemos con un lector automático de sedimento, el SediView, que no sé si algunos de vosotros lo conocéis. Vale, y vamos con la siguiente preguntita, ¿vale? Os dejo un minutillo más, para unos segunditos más, para mirar el urianálisis. Vale. ¿Qué características presenta el urianálisis de SIA? ¿Qué os parece? Que tiene A, isostenuria, B, hipostenuria, C, glucosuria y D, sedimento activo. Intentad recordar la tablita que habéis visto. Vale, pues
la mayoría habéis respondido casi la mitad isostenuria, algunos hipostenuria y algunos otros glucosuria y muy poquitos sedimento activo, ¿vale? Lo que tenemos, a ver si lo tenemos aquí, sería isostenuria, ¿vale? Ahora lo repasamos. Si recordáis, voy a volver un momentito atrás. Recordad los valores que hemos puesto aquí abajo, ¿vale? Más que nada para que tengáis una guía. Isostenuria sería entre 1008 y 1012, ¿vale? Entonces sería isostenuria. No llegaría a ser tan diluida como hipostenuria. Y ahora vemos el resto del urianálisis. Paso un momentito rápido. Vale, entonces tenemos una densidad de orina de 1010, ¿vale? Entonces isostenuria es una densidad parecida a la del plasma. Tenemos quizás proteinuria, porque tenemos 2 cruces de proteína. Recordar que esto habría que cuantificarlo con un UPC, pero con una densidad de orina baja más 2 de proteínas, pues probablemente pierda proteína. No tenemos glucosuria, la glucosa es negativa y el sedimento también es inactivo, ¿vale? Vemos que no hay leucocitos, esto significa menos de una célula por campo de inmersión, no hay bacterias, el sedimento es inactivo. Aún así, pedimos un cultivo de orina para SIA, por lo que hemos comentado, en esta densidad se nos podrían escapar infecciones de orina y este sedimento nos llega, este cultivo, perdón, nos llega negativo. Vale, pues siguiendo con el abordaje para SIA o para cualquier poliuria o polidipsia, llegados a este punto, queremos completar nuestro urianálisis con analítica, ¿vale? Intentaremos hacer siempre hemograma, bioquímica y electrolitos y la bioquímica lo más completa posible. Y puede ser que encontremos hallazgos compatibles con enfermedades sistémicas en este paso. A nivel de curiosidad, esto nos podrá llevar a un diagnóstico definitivo o puede ser que nos guíe para las pruebas adicionales en función de los resultados que encontremos. Como curiosidad, podréis calcular la osmolalidad plasmática y esto, si fuera bajo, si este valor fuera bajo, que os dejo por aquí valores medios para perros y para gatos, sería sugestiva de polidipsia primaria, ¿vale? Existe una fórmula, es verdad que a la hora práctica no lo solemos hacer, ¿vale? Pero existe una fórmula en la que se puede calcular con los solutos del plasma esta osmolalidad. Y a nivel de curiosidad, si trabajáis con las máquinas de IDEX, con el Catalyst, os aparece al final de las analíticas de la bioquímica un valor que pone OSM, que es la osmolalidad plasmática, ¿vale? Que podríais utilizarlo o fijaros en el próximo caso que tengáis de poliuria polidipsia. Os digo, es más una curiosidad que algo que hagamos a nivel práctico habitualmente. Vale, pues aquí seguimos con nuestro caso, ¿vale? Cogiendo el esquemita que hemos hecho al principio, hemos descartado una densidad de orina normal y estamos en esta fase de aquí, densidad de orina baja, y vamos a hacer las pruebas adicionales a ver hacia dónde nos lleva nuestro protocolo. Estas son las analíticas de SIA, os dejo también un momento para que las miréis. La facilidad de estas analíticas es que nos destaca en rojo lo que no está bien, ¿vale? Vemos que a nivel del hemograma poco a destacar, linfopenia y eosinopenia, recordar que esto es característico leucograma de estrés y es normal en un animal enfermo. Vemos los valores renales están más bien bajos, tendiente a bajos, y lo más destacable en la analítica es una elevación de transaminasas, mucho más, en proporción mucho más alta la fosfatasa alcalina que la ALT, que está solo justo por encima. Vemos, si os queréis fijar, la osmolalidad que comentábamos estaría en rango de normalidad, ¿vale? En el caso de SIA, esto es lo que os decía que os calcula la máquina. Vale, os dejo un momentito más y pasamos, me parece que ahora viene la siguiente pregunta. Vale, ¿qué haríais ahora? Con lo que hemos llegado hasta aquí, me planteo A, hacer pruebas de funcionalidad adrenal, B, una ecografía abdominal, C, como tenemos los valores del hígado altos, receto hepatoprotectores y le recomiendo visita en un mes, o D, me planteo hacer un trial con desmopresina. Vale, muy bien, veo que estáis participando, me encanta pensar que la idea es que esto sea práctico y verlo un poquito, ¿vale? Entonces no tengáis miedo de contestar, que no pasa nada.
Vale, perfecto. Entonces, algunos sabéis, bueno, la mayoría habéis dicho ecografía abdominal, luego, en segundo lugar, pruebas de funcionalidad adrenal. Em, Estoy de acuerdo y lo correcto en este caso, en orden, sería una ecografía abdominal, ¿vale? Y ahora vemos por qué, ¿vale? Más que nada pensar que no sería incorrecta la A, pero no sabemos aún si estas analíticas a qué estructura se corresponden, ¿vale? Las analíticas nos hablan de funcionalidad, pero necesitamos ver qué hay en este abdomen. Entonces, el consejo, casi siempre, antes de hacer pruebas más específicas, es que pidáis una ecografía abdominal, sobre todo en estos casos, ¿vale? Estaríamos en esta fase de aquí. La analítica no nos ha dado ningún resultado exacto, ninguna enfermedad ya diagnóstica. Podemos tener aquí, pues, por ejemplo, enfermedad hepática, leptospirosis, sería raro solo con esta analítica, pero podría ser, hiperadrenocorticismo, eh, feocromocitoma, estaríamos por aquí. Entonces nos planteamos pruebas adicionales y, como bien habéis dicho, ecografía abdominal. Va. Entonces, en la ecografía abdominal de Sira nos encontramos una adrenal izquierda disminuida de tamaño, atrófica, y una adrenal derecha aumentada de tamaño, ¿vale? Con forma irregular y en su polo craneal tiene un nódulo de 1,2 centímetros. El hígado es aparentemente normal, solo es una ecografía, pero no hay lesiones destacables en ecografía y hay algo de sedimento biliar que puede estar contribuyendo a nuestra analítica, a nuestra LKP, que es más de vías biliares, pero el hígado es bastante normal. Y estas serían las imágenes de la ecografía de SIA, ¿vale? Esta sería la adrenal izquierda, con una estructura normal, pero es pequeñita, y la adrenal derecha con este nódulo que tiene un diámetro de 1,20 centímetros. Vale, llegados a este punto, ¿qué es lo que haríais vosotros? Empezamos ya con trelostano, porque es muy evidente que tiene un hiperadrenocorticismo, como decimos, enfermedad de Cushing. Pedimos una prueba con supresión con dexametasona, medimos metanefrinas plasmáticas o B y C son correctas. No os preocupéis si alguna de estas pruebas, ahora lo veremos, pueden sonar machino o quizás un poco confusos, ¿vale? Ahora cuando acabéis de contestar, lo vemos. Perfecto, pues mira, tenemos un empate entre pedir una prueba de supresión con dexametasona y B y C, que sería también pedir metanefrinas. ¿Correcto? Sí que es verdad que si nos tenemos que poner puristas, lo ideal, dado que las metanefrinas además tardan tiempo, sería hacer las dos pruebas, ¿vale? Ahora lo vemos, pero no sería incorrecto empezar por la prueba B. Cuando hablamos de pruebas adicionales, en el protocolo de poliuria polidipsia, dependen de la sospecha clínica, como lo estamos viendo ahora, ¿vale? No hay una prueba adicional exacta para todos los animales. En el caso de SIA hemos pedido una eco y luego esta eco nos ha llevado a sospechar de hiperadrenocorticismo, como muchos o alguna otra cosilla que ahora vemos. Como decimos, la ecografía abdominal nos ayuda a ver la estructura de órganos abdominales y guiar pruebas específicas en función, juntar analítica que nos dice funcionalidad con ecografía que nos dice estructura y decidir las pruebas específicas siguientes. En el hiperadrenocorticismo hay varias pruebas, ¿vale? La idea de esta charla ahora no es entrar en detalle, pero para que suenen un poquito aquí. Se puede hacer un ratio cortisol-creatinina en orina, que tiene que ser orina traída de casa para evitar el estrés de estar en el veterinario. Y este es muy útil como test de descarte, ¿vale? Porque es un test muy sensible pero poco específico. Es decir, si sale negativo es muy poco probable que tenga hiperadrenocorticismo y quizás no merece la pena seguir con el resto de pruebas. Sobre todo en animales que igual la clínica sea dudosa, que no sabemos si merece la pena hacer pruebas hormonales o no, ¿vale? Pero es poco específico. Si sale positivo, hay que confirmar con un segundo test. La estimulación con ACTH, que es la que hacemos más tradicionalmente, porque dura 1 hora, es bastante fácil de hacer, es bastante específica, no es al 100%, pero es algo menos sensible, sobre todo para hiperadrenocorticismo adrenal, ¿vale? La sensibilidad baja hasta un 69%. Por eso, en el caso de SIA, hemos pedido un test de supresión con dexametasona,
que es más sensible, pero es menos específico. Y hay que vigilar con estas sensibilidades y especificidades porque a veces si hacemos esta falsamente diagnosticar un hiperadrenocorticismo en un animal que no tiene. Y ya está, esto es un poco para que os suenen de algo. Las metanefrinas, ¿vale? Que se pueden medir en plasma o en orina, pero en España creo que todos los laboratorios ofrecen en plasma, son unos derivados de las catecolaminas, ¿vale? Sirven para valorar si hay un feocromocitoma, ahora lo veremos, pero un feocromocitoma es un tumor adrenal productor de catecolaminas, ¿vale? Entonces podemos medir este plasma, es una prueba que tiene que hacerse en plasma de ETA y salir congelado, consultar con vuestro laboratorio si lo hacéis, pero es para valorar un tumor adrenal en vez de productor de cortisol de catecolaminas. Hacer T4 en gatos de seniors de más de 7 años o gatos más jóvenes que tengan síntomas compatibles. Otras pruebas que podríais pedir son unos ácidos biliares si sospechamos de disfunción hepática. SDMA para estadiar enfermedad renal inicial en el caso de que sea un animal con, pues igual no tiene azotemia, pero sí detectamos riñones alterados en la ecografía, y otras pruebas como pueden ser serologías o PCRs para leptospirosis, medir IGF-1 para acromegalia, etc. Estas pruebas pueden ser muy amplias, la idea es que tengáis algún ejemplo por aquí, ¿vale? Pues seguimos con nuestro caso, ¿vale? Entonces en SIA pedimos la supresión con dexametasona y salió compatible con hiperadrenocorticismo, ¿vale? Vemos que no suprime, el cortisol basal es prácticamente igual, no llega a suprimirse cuando nosotros le damos dexametasona externa. Y las metanefrinas, que era esta otra prueba que os comentaba para valorar si el tumor puede producir catecolaminas como noradrenalina, dopamina, salen más bien bajitas, entonces no tenemos un feocromocitoma. Vale, simplemente para que tengáis 4 pinceladas. Los perritos con hiperadrenocorticismo, alrededor de un 15-20% es por un tumor adrenal productor de cortisol. Son perros que son senior, normalmente a partir de 9 años. Este tumor puede ser benigno si es un adenoma o maligno, si es un carcinoma. Y en todo caso, como hemos dicho, secreta de manera autónoma cortisol. Lo que observaremos en estos animales, como habéis visto el caso de SIA, es que aquí lo veis en el esquemita, la glándula contralateral está suprimida, ¿vale? Esto es porque la glándula tumoral trabaja de manera autónoma, secreta cortisol crónicamente alto en sangre, que esto es lo que nos da los signos clínicos, y a nivel del eje hipófisis pituitario nos suprime la CRH y la CTH, entonces la otra glandulita deja de trabajar. ¿Por qué nosotros en el caso de SIA, por qué aconsejamos hacer pruebas hormonales de producción de cortisol y de catecolaminas? Porque aunque es muy raro, sí se han descrito tumores adrenales afectando a las dos glándulas y presencia concomitante de feocromocitoma en la otra glándula. Es verdad que SIA tenía una grande y una pequeña, pero si podemos y el propietario puede, siempre queremos asegurarnos que solo es cortisol lo que está produciendo esta glandulita. Los signos clínicos de los perritos con tumores adrenales productores serán los mismos que el de hiperadrenocorticismo pituitario dependiente, ¿vale? Que es el que se produce en la hipófisis y que es mucho más frecuente. Y estos serán poliuria polidipsia, justamente lo que nos interesa. Hasta un 90% de los perritos tendrán poliuria polidipsia, polifagia, abdomen péndulo, jadeo, debilidad muscular y caída del pelo, entre otros. ¿Cómo trataríais vosotros el caso de SIA? ¿Vale? Hemos llegado a este punto, hemos visto que tenemos un tumor adrenal productor de cortisol. A, le damos trilostano. B, le planteamos quitar la adrenal tumoral. C, le damos mitotano, que produce una necrosis irreversible de la glándula adrenal. Esto es reduce y es reversible. O D, A y B son correctas. Vale, pues muy bien, la gran mayoría habéis respondido A y B y es correcto, y lo que hayáis respondido trilostano o adrenalectomía no es incorrecto.
Vamos a verlo un poquito ahora en detalle. Vale, por aquí, perdón. Vale, entonces, a nivel de tratamiento de un tumor adrenal, la adrenalectomía es el tratamiento de elección, ¿vale? Entonces, los que habéis respondido solo a adrenalectomía estaríais en lo correcto, pero es súper importante estabilizar antes el animal con tratamiento médico, ¿vale? Idealmente se debería hacer un tratamiento con treleostano durante 1 o 2 meses antes de la cirugía, porque la idea es entrar a cirugía a un paciente estable, sin las alteraciones que produce el Cushing, de hipercoagulabilidad, de hipertensión, de alteraciones hepáticas. Entonces, idealmente, siempre trataremos nuestro animal médicamente antes de mandarlo a cirugía. Sí que es verdad que la cirugía puede ser curativa en caso de que se pueda extirpar el tumor adrenal y no haya metástasis, no haya trombos tumorales en el momento de la cirugía. Y es una cirugía, esto es importante, es una cirugía complicada que hacen cirujanos especializados, que tiene una alta mortalidad periquirúrgica, ¿vale? De entre un 15-30% según el estudio, según la técnica. Tiene una alta tasa de complicaciones y esto es muy importante discutirlo con el propietario. Y el tratamiento médico con trilostano, por los que habéis contestado solo trilostano, no sería incorrecto. Es nuestra opción cuando tenemos un tumor que no se puede operar, cuando ya tenemos enfermedad metastática, si el paciente es un mal candidato a cirugía porque tiene otras enfermedades concomitantes o incluso porque el propietario lo decida porque, por motivos económicos o por los riesgos quirúrgicos. Hay estudios en que demuestran que el trilostano es eficaz para controlar los signos de los perritos con tumor adrenal y la calidad de vida que tienen y supervivencia es similar al mitotano, ¿vale? Antiguamente, yo no lo he usado nunca, pero se describía el uso de mitotano para producir necrosis de la glándula tumoral. Lo que pasa es que el mitotano, al ser una necrosis irreversible, si te pasabas podías producir hipoadrenocorticismo, es bastante tóxico. Entonces, viendo que la calidad y supervivencia son similares con el trilostano, que es mucho menos tóxico, más accesible y más seguro de usar, a día de hoy es la opción para el tratamiento médico de estos pacientes. Vale, y vemos un poquito cómo fue el caso de Sia, ¿vale? A Sia le planteamos hacer un TAC de tórax y abdomen para estadiarla y para ver si era candidata a cirugía. En el momento del TAC había pasado un tiempo desde el diagnóstico, ¿vale? Y la neoplasia adrenal había crecido, como veis era bastante grande, de 3,2 centímetros, bueno, casi 3,3 por 1,7. Infiltraba la vena abdominal craneal y producía un trombo tumoral de 1,3 centímetros en la vena cava caudal, ¿vale? Esta es una situación un poquito complicada. Sí que no había metástasis, ni abdominales, ni a tórax. Y la propietaria, al final, por la complicación de la cirugía, justamente por miedo a las complicaciones, decide no operar y optar por manejo médico. Entonces, sí hace manejo con trilostano a 0,3 miligramos kilo 2 veces al día. El trilostano, la dosis que utilizamos es mucho más bajita de la que recomienda el fabricante y 2 veces al día se sabe que el control es mucho mejor. Perritos grandes de mayor tamaño necesitan menos dosis que perros pequeños, ¿vale? Esta es la dosis que le fue bien a Sia, que no tiene que ser para todos, pero fue el caso de Sia. También le dimos enalapril, creo que lo explico en la siguiente diapositiva, pero confirmamos en seguidas mediciones que era hipertensión y además tenía proteinuria, entonces decidimos darle enalaprilo. Otra opción hubiera sido darle telmisartán. Y nuestro compañero de oncología, Luis, le hizo un tratamiento a base de paladia, de toceranib, que se sabe que tiene efectos sobre los carcinomas, para intentar controlar. La idea no era, obviamente, sin cirugía no vamos a curar la enfermedad, pero intentar controlar o detener el crecimiento del tumor adrenal de Sia. Y la verdad es que fue bien, en un mes de tratamiento ya no presentaba poliuria polidipsia, la veían mucho más activa, la hipertensión se había normalizado. Realizamos un test de ACTH, este sí que es el que usamos para monitorizar. Existen protocolos también de trilostano previo a pastilla, pero en nuestro hospital hacemos test de ACTH, que ya estaba en rango en 2 meses de tratamiento, ya no tenía hipercortisolemia. La LT que habíamos visto un poquito alta se normalizó y la LKP se quedó en 300 de 1400, o sea que analíticamente también mejoró. El UPC que os comentaba, que no lo puse en las primeras diapositivas, de 1,41 pasó a negativo con 6 meses de tratamiento.
sea, clínicamente era una perrita que no tenía ya signos de hiperadrenocorticismo. Y sobre la neoplasia adrenal, la verdad es que conseguimos una respuesta parcial. En 2 meses de tratamiento con el Paladia se redujo a 1,6 centímetros por 1,6. Entonces, obviamente no iba a desaparecer, pero la disminución era bastante significativa. Y esta sí, a día de hoy, súper contenta, simplemente para pues, que la veáis jugando con su pelota. Obviamente los tutores son conscientes de que esto va a ser paliativo, que su tumor, que probablemente es maligno por la invasión que hay de la vena cava y la invasión de los vasos adyacentes, pero de momento ella tiene calidad de vida, es súper feliz y no tiene signos clínicos. Entonces, plantear siempre, hay que hacer nuestro tratamiento también muy de la mano de los tutores y que ellos estén cómodos con la opción que decidamos. A ver, un momentito si puedo pasar la diapositiva. Vale. ¿Qué hubierais hecho si no encuentro nada durante el protocolo diagnóstico? No el caso de SIA, o sea, tenemos un caso de polibria polidipsia y hasta ahora me llega todo normal, no encuentro nada. A. Asumo polidipsia primaria. B. Hago un trial con desmopresina. C. Si todo es normal, es que no tiene ninguna patología y será que bebe porque le gusta beber más. D. Me planteo que como el 90% de los hiperadrenocorticismos tienen PUPD, le pruebo a hacer otras pruebas que no haya hecho de diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Vamos a ver un poquito. Pensar en un caso, no el de SIA, sino un caso en que hasta ahora todo me ha salido normal, ¿vale? Obviamente el de SIA ya hemos visto cómo ha acabado, pero imaginemos que he ido haciendo mi protocolo y no encuentro ninguna alteración. Vale, ya los tienes, Laura. Vale, perfecto. Pues vale, hay un empate casi. La mitad habéis dicho trial con desmopresina y un 40% repito otras pruebas de diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Pues la correcta sería la B, ¿vale? Esta os la he puesto un poco por lo que os decía antes. No es el caso de SIA, el caso de SIA ya vemos que cuadra mucho, pero vigilar con hacer pruebas en animales en los que tengo solo PUPD, que le hago, por ejemplo, un cortisol, que es esa prueba que os decía, cortisol creatinina en orina, me sale negativo, o sea que me hace poco probable que tenga un hiperadrenocorticismo. Si ese animal no tiene analítica compatible y la prueba de cortisol en orina no me sale compatible, si le hago una CTH, una dexametasona, probablemente esté cogiendo animales sanos que me vayan a dar un falso positivo, ¿vale? Entonces, obviamente, si hay clínica como el caso que hemos visto, sí, pero vigilar con obstinarnos en hacer pruebas de hiperadrenocorticismo. Lo correcto sería el trial con desmopresina y ahora lo repasamos. Como vemos en nuestro esquemita, ¿vale? Hemos ido excluyendo los diagnósticos, hemos llegado a que todo es normal, estamos asumiendo un caso en lo que no he encontrado alteraciones y no tengo diagnóstico. Pues aquí, y ahora os he hecho un esquemita un poquito de resumen, me plantearía, ya me quedarían como diagnóstico una diabetes insípida central y una polidipsia primaria. Y esta última, diabetes insípida nefrogénica primaria, es un problema congénito muy raro y es difícil que lo veáis. Básicamente estas dos, pero en el protocolo salen las 3 juntas. Pues vamos a verlo. Entonces, este test, los dos, me ayudan a mirar lo mismo, ¿vale? Tanto el de privación de agua como el trial con desmopresina me permiten distinguir entre polidipsia primaria y diabetes insípida central, o si tuviera un caso de insípida nefrogénica primaria. Y es muy importante, ahora lo veremos en un esquemita, que hayamos descartado otros diferenciales antes de hacer esta prueba. Por eso os la había puesto en alguna pregunta antes. Si voy a esta prueba, como siempre, si me salto pasos, podría darme un resultado equívoco. Os he puesto aquí la tablita, ¿vale? Comparada a día de hoy, y yo solo he hecho trials con desmopresina. El test de privación de agua modificado requiere tiempo, hay que hospitalizar al animal. Entonces, por practicidad y por riesgos, a día de hoy no se hace, ¿vale? Pero para que lo tengáis, básicamente consiste en ingresar al animal durante 3-5 días, ingresar al animal, ir privando de agua durante 3-5 días y si al privarle de agua concentra la orina, lo diagnosticamos de una polidipsia primaria. Si no concentra,
se administra desmopresina una vez ha perdido un 5%, o sea, está deshidratado un 5%, y en función del efecto sería un diagnóstico de diabetes insípida completa, diabetes insípida parcial o nefrogénica primaria. No lo he repasado antes, pero la diabetes insípida central consiste en que hay una falta o menos producción en caso de la parcial o ausencia de producción de la DH, ¿vale? Que es la hormona antidiurética que nos ayuda a regular el equilibrio de agua y de electrolitos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, para un poquito, que es verdad que no lo he repasado. En el trial con desmopresina es mucho más sencillo, evitamos este riesgo de deshidratación hipertónica. Sí que el propietario debe hacer una media del consumo de agua en casa porque será uno de los valores que utilizaremos para valorar el diagnóstico, y durante 5 o 7 días se administrará la terapia, que puede ser tanto gotitas del spray nasal que habéis visto en la anterior diapositiva, ¿vale? Se abre el spray y se sacan, entre 1 y 4 gotas en el saco conjuntival, dependiendo esto del tamaño del animal, cada 12 horas, o en pastillas a esta dosis cada 8 horas, de desmopresina en pastillas vía oral, que a veces cuesta un poquito de encontrar en pastillas. Entonces, al final de este tratamiento, normalmente 7 días, si la densidad de orina ha subido al menos un 50% y el animal ha bajado su consumo de agua, tendremos el diagnóstico de diabetes insípida central. Luego habrá que ver si esta diabetes es idiopática o hay algo que ha lesionado la hipófisis que está produciendo esta diabetes. Si no hay respuesta, podría ser una polidipsia primaria o, si es un cachorro, una diabetes insípida nefrogénica primaria, pero si hay una respuesta parcial, puede ser polidipsia primaria o una diabetes insípida nefrogénica secundaria, que era esa lista de enfermedades que habíamos dicho que alteran la función de los receptores de ADH en los túbulos renales. Por eso es muy importante que no saltéis pasos previos. Tendremos que haber intentado descartar todas estas causas que hemos visto antes en el esquemita, que si lo vemos por aquí, pues serían estas enfermedades, algunas de estas enfermedades, antes de plantearnos, si no nos podría salir erróneo pensar que es una polidipsia primaria. Y me parece que con esto acabamos. Simplemente antes os quería contar esto que os hemos dejado así como al aire, que es una de las cosas que os queremos explicar, que es un regalo que tenemos para todos, aparte de la guía de fluidoterapia que la vais a recibir ahora en el mail, con más cosas que ahora os cuento. Tenemos el preestreno de este posgrado, ¿vale? Entonces ya desvelamos esta mini sorpresa que con el difuminado que había puesto se veía, pero bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que durante 5 semanas, en todo septiembre, haremos 5 casos que empezarán cada lunes. 5 casos que podréis ver y evaluar el formato que nosotros seguimos en el posgrado, y de hecho son clases y ponentes que salen en nuestro posgrado. De hecho, ahora Laura hablaba de Lluís, ponente o sea, especialista en oncología y exponente en nuestros próximos casos. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues cada lunes durante el mes de septiembre, empezando por el día 4, recibiréis todas aquellas personas que os apuntéis a una web que ahora os pasaré, tendréis acceso a una web y entonces cada lunes se os desbloqueará un caso, ¿vale? Empezando por el primero, que en este caso es de tumores. Entonces, recibiréis el caso clínico, en este caso de Rose, y lo podréis resolver sin tener las soluciones. Se os desbloqueará también las pruebas diagnósticas y tendréis que interpretarlas y hacer un plan diagnóstico, ¿vale? Entonces, el miércoles se os desbloqueará lo siguiente, que es la resolución de estos 2 documentos que ya habréis rellenado. Y además tendréis acceso a las clases teóricas, que es Lluís, por ejemplo, con los vídeos y la resolución del propio caso explicado por el ponente. Entonces, esto, como hemos dicho, lo haremos cada lunes, también el 1 de octubre, pero no lo hemos puesto, con un caso que es sorpresa, lo tendréis que ver. Y además hemos añadido también 2 ponencias en directo, que serían como clases en directo dentro de este preestreno que nosotros le llamamos. ¿De qué van a ir? Pues, por ejemplo, el día 20 es de qué debo saber del convenio veterinario, del nuevo convenio veterinario, y el 27 es de trabajar como veterinario en el extranjero, ¿vale? Entonces, para apuntaros, tenemos este QR que podréis registrar, y si no, también mi compañera de soporte os enviará ahora el link por el chat.
Es muy chulo, ya lo veréis. Además, no hace falta que los hagáis todos. Si hay alguna cosa que os interesa más, podéis hacer solamente esa u otra. Pero lo que sí que es importante que sepáis es que cada semana se desbloqueará un caso y la semana siguiente se bloqueará el anterior y se desbloqueará el de esa misma semana, ¿vale? Entonces, es interesante que podáis ver el formato y además es interesante también que podáis ir resolviéndolos todos. Entonces, vale, vamos con la votación. Simplemente añadir una cosa aquí, que para los que os habéis apuntado un poco tarde o a mitad de la ponencia, que sepáis que, bueno, el preestreno de nuestro posgrado de medicina interna es porque hemos hecho un posgrado de medicina interna y que, de hecho, una de las cosas, de las novedades que queremos incorporar es que como ahora viene la primera edición en octubre, estamos buscando founders. Eso significa personas que vayan a hacer por primera vez este posgrado, el cual ya cuenta con los métodos de aprendizaje innovadores, con nuestra metodología, con todas estas cosas que os hemos enseñado justo ahora, porque es el método tal cual de nuestro posgrado y los mejores ponentes, como habéis visto hoy con Laura. Bueno, pues estamos buscando personas que nos den un feedback. Entonces, a cambio de ese feedback, de decir, vale, pues quizá haría este retoque, quizá no, quizá esto ya me encanta así como está, cualquier cosa. Nosotros hacemos un gran descuento en el posgrado, es la única edición que va a tener un descuento sobre el precio original, pero claro, a cambio, pues eso, pedimos ese feedback y solamente hay 20 plazas. Es decir, si os interesa, sobre todo, ahora mi compañera de soporte también va a enviar un segundo link, si os interesa sobre todo apuntaros a eso para al menos poderos informar y poder decidir con toda la información si os interesa es para vosotros o no, porque es eso, habrá 20 y ya está, no os esperéis a hacer el preestreno porque quizá se apuntan más personas. Y muy bien, seguimos y ya acabamos. Simplemente es para deciros que ahora, después de esta ponencia, os vamos a enviar hoy un mail y mañana o a finales de esta semana otro mail. ¿Qué llevará cada uno de estos mails? El primero lleva la guía de fluidoterapia, además toda la información para los que queráis ser founders y, bueno, algún link por el que después de la charla se lo piense y no tenga el link a mano. Un 10% de descuento en primeros inscritos en Forbetter y además el link de preestreno en medicina veterinaria. Es decir, todo lo que os acabo de contar del preestreno de estas 5 semanas de formación gratuita, tendréis ahí también la información y también os podréis linkar. Pero una cosa que no he dicho, porque quiero que entréis y lo miréis, es que hay un pedazo de regalo que no os podéis imaginar lo que es, pero no os va a dejar para nada, bueno, que os va a sorprender un montón, y si no ya lo diréis, y allí tendréis toda la información, ¿vale? Y luego, a finales de esta semana, recibiréis otro mail con el vídeo de la grabación de hoy. Es decir, podréis volver a ver poliuria polidipsia, el caso clínico. Y además, bueno, como ya he comentado cuando termino la charla, también recibiréis el PowerPoint. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis presenciado. Perdón por los problemas técnicos, porque la verdad que al principio ha habido un poco de lío, pero os lo agradecemos un montón. Y nada, os dejo con el vídeo de Forbetter. Agradecerle también a Forbetter su participación y el patrocinio de esta ponencia y haberlo hecho posible. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nacimos por y para los veterinarios. Nacimos for Rosa, for Xavi, for Julia, for Pachi, for you. Para todos y para todas las veterinarias independientes de este país. Para todos, hemos creado Forbetter, la plataforma que está digitalizando el sector para dinamizar la profesión y hacer más accesible las compras de medicamentos, productos veterinarios y poner a un solo clic toda la industria veterinaria para ayudar a ahorrar tiempo y dinero y hacer más fácil, rápida y cómoda las compras diarias para la práctica veterinaria. Queremos ser tu plataforma de compras preferida porque compras al mejor precio unitario sin comprar grandes cantidades. No tienes ningún compromiso anual de compra para que seas libre. Recibes tus pedidos en 24 horas para que no tengas grandes stocks. Tienes promociones semanales para que ahorres siempre. Eliges la mejor forma de pago para gestionar tus finanzas. Estamos abiertos para ti las 24 horas, los 365 días, para hacer tus pedidos cuando y donde quieras. Encuentras todos los productos en medicamentos, fungibles, higiene y alimentación que necesitas para facilitarte las compras diarias. Y un servicio de atención al veterinario inmediato para darte soporte cuando tú nos necesites.
Además, con tan solo un clic, tienes siempre a mano en tu perfil personal tus pedidos, facturas, productos favoritos, alertas y tu ahorro acumulado para que tengas un control total con ForBetter. Así de fácil, cómodo y rápido. ¿Te sumas a la digitalización del sector veterinario? ForBetter. For You.